¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Talento Humano Accompanying. El día de hoy estoy otra vez con mi buen amigo Aldo. Hola, ¿qué tal? Continuando con los temas de estrés y ansiedad, esta vez vamos a tocar el tema desde como todo el estrés y la ansiedad que se suscitó a raíz de la pandemia y como todo lo que vino después. ¿Qué nos puede decir Aldo sobre como todas las conversaciones y temas que salieron como, no sé, como al dominio público a raíz de la pandemia? Pues, ay, ¿cómo te digo que sí me gustó la pandemia de alguna manera, ¿no? No, es que lo que pasa es que normalmente teníamos como este estigma, ¿no? Sobre hablar de la ansiedad, de la depresión, de la violencia intrafamiliar. De repente son situaciones que como que habíamos tapado, ¿no? Lo teníamos cubierto con una mantita y decíamos, ahí están, pero no lo veo del todo. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Justamente la reclusión, este aislamiento, genera en las personas como que estén encerradas consigo mismas, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta de cosas y de repente se dan cuenta de que quizá no estaban tan bien como creían. ¿Qué pasó con la situación de la pandemia? Afortunado o desafortunadamente nos dio pauta para comenzar a ver la salud pública, la salud ahora sí psicológica, porque así como vas de repente con tu doctor que te duele algo, uy, es que me duele por acá, doc. ¿Qué cree que sea? Ay, no se preocupe, nada más es el golpe, ¿no? Con un paracetamol se le quita. Pero no teníamos como esa actividad, esa actitud, esa costumbre de cuidarnos en cuanto a la parte psicológica. Hasta que desafortunadamente pues somos personas que están como acostumbradas a los bomberazos, ¿no? Hasta que no duele, no me atiendo. Lo mismo con la salud médica. Hasta que no me duele, hasta que no está sangrando, hasta que no siento que ya es un problema, no voy a mis chequeos rutinarios, no estoy atendiéndome, vigilándome mi peso, mis grasas, demás. Entonces, ya que llegamos a esta situación de pandemia y que se comienzan a agravar estos casos, quizá sí vivíamos con cierta depresión, ¿no? Quizás sí vivíamos con ciertos síntomas de ansiedad, pero los habíamos dejado pasar justamente porque no se habían vuelto como tan significativos. Pero llega la pandemia y de repente ya no tenemos a dónde ir, ya no tenemos como también estas distracciones que de repente nos pueden llegar a separar de estos pensamientos que teníamos y nos empezamos a dar cuenta de que la salud mental es importante. Y entonces, a raíz de esta pandemia, pues viene como un nuevo boom, ¿no? Las personas se empiezan a dar cuenta de que necesitan ser escuchadas, de que tienen situaciones que necesitan resolver, de que de repente justamente una situación totalmente nueva, un contexto desafiante, pues necesita nuevas herramientas que quizá no nos habíamos concentrado en pulir, que quizá no nos habíamos dado cuenta que teníamos, que necesitaban ser ejercitadas prácticamente como si fueran músculos, ¿no? Entonces necesitaba ejercitarlo, necesitaba ponerlo en práctica y de repente se me había olvidado. Cuando llega toda esta situación, nos empezamos a dar cuenta de que, chin, sí estaba un poquito mal, pero afortunadamente nos da pauta para a dónde debo de acudir, con quién debo acercarme. Y de alguna manera, gracias a las redes sociales, pues también empezó a haber difusión de, ajá, Eso es muy cierto porque, no sé, como que a raíz de la pandemia como que fue como una pausa, ¿no? Como para todos. ajá, Y no sé, como que al final cada quien lo vive de diferentes formas, pero algo que ayudó mucho y que trajo como el tema a la mesa fue que tanto como instituciones públicas empezaron como a hablar de eso, como pues líneas de ayuda, etcétera. uh-huh, Y también, no, pues las redes sociales ayudaron mucho porque mucha gente, no sé, en TikTok, en Instagram y como que compartía su experiencia, ¿no? Como cosas que aprendí en la pandemia, cosas que me dejó la pandemia, etcétera. Y que si te das cuenta en los comentarios como de, yo me puse igual, ¿no? Como me siento identificado con eso porque es uh-huh, verdad, así pasó. No sé, como que ayudó mucho a darnos cuenta como que todos estamos como tal vez en el mismo canal en el sentido como que a todos sí, nos faltaba hablar de esto. A todos nos faltaba como tal vez am, como esos espacios de, no sé, como de sentirnos como perdidos, por así decirlo, en donde uh-huh, pues mucha gente como que no sabía como qué hacer o no sabía cómo lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Porque era como de, estoy yo solo con mis pensamientos, ¿no? Y no sé, como que el hecho de que pues mucha gente como compartiera como su propia experiencia ayudó mucho a traer a la mesa justamente la importancia de la salud mental, bueno, la salud psicológica en todo ese tema. Ah, sí, porque justamente se empezó a evidenciar, empezamos a tener cifras y nos damos cuenta de que aumentan las situaciones de ansiedad, sobre todo fueron como los padecimientos más comunes, ¿no? La ansiedad y la depresión, porque una parte, por ejemplo, importante de la depresión pues tiene que ver con la actividad. Hay de hecho algunas técnicas justamente para el tratamiento, para la atención a la depresión, que se denominan pues activación conductual.
que empieces a buscar cosas que te satisfagan, que empieces a buscar actividades, personas que te ayuden a reforzar las conductas, pues que te generen cierta estabilidad, que te generen cierto grado como de agrado, que te hagan sentir de alguna manera pues bien. ¿Y qué pasa con la situación de la pandemia? Pues que nos cierran las puertas, ¿no? Me gustaba mucho hacer básquetbol, era como una especie de escape, me reforzaba. También, por ejemplo, el ejercicio, que ayuda bastante justamente a, voy a usar la palabra como contrarrestar, a evitar caer de alguna manera pues en depresión también. Los ejercicios, las actividades, y de repente nos la cierran, empezamos a ver que se empieza a desatar todo esto. Nos damos cuenta de que se empieza a volver complicado, y ahora sí, también, ¿sabes qué pasó? Eh, ah, no sé cómo abordarlo, pero lo voy a intentar de la mejor manera. Recuerdo que había personas que en algún momento me decían cosas como, yo no creo en la depresión, yo no creo en la ansiedad. Ajá, Que la tristeza no existe. ajá, exacto, exacto. Son los papás, ¿no? Eh, o sea, no creían en ello. Eran estas personas como del échale ganas, ¿no? Es que estoy No estés triste, estoy triste. de... Ajá, es que estoy triste. No estés triste. Y era como de, ¿qué está pasando? Y de repente también lo que me agradó de alguna manera de esta situación de pandemia es que ayudó a reforzar que fuéramos más empáticos, porque ya hemos vivido el dolor en carne propia, ¿no? Y entonces personas que decían, yo no creo en la depresión, yo no creo en la ansiedad, pues justamente este enclaustramiento, este encierro, de repente les empieza a dar situaciones que se parecen mucho, ¿no? Empieza a tener como estas experiencias que son agobiantes, que son nada confortables, y se empiezan a dar cuenta de que quizá incluso puede que ellas mismas hubieran en ese momento pues padecido depresión, ¿no? Sí, claro. Y ahí nos damos cuenta del dolor ajeno, de que en realidad sí se trata de situaciones reales y no se arregla con un no estés triste, con un échale ganas. Eso fue lo que me gustó también de alguna manera de la pandemia, que nos ayudó a volvernos más empáticos, porque pues tuvimos la oportunidad de estar encerrados con nosotros mismos y vivir nuevos contextos que nos resultaron desafiantes, para los cuales prácticamente ninguna persona tenía los recursos adecuados para lidiar con ello. Y como te había dicho en el podcast anterior, cuando nos faltan los recursos para hacer frente a una situación, es cuando se vienen los problemas. Y entonces pues ya hubo varias personas que ahora sí lo vivieron en carne propia y se dieron cuenta de la importancia de la sanidad también psicológica. Ok, aquí hay algo, algo importante porque estamos hablando ahorita como de cómo vivimos como nuestro encierro, como de cómo enfrentarnos a los pensamientos, a Ujú, estar como solos, a vivir diferentes situaciones en donde no podemos hacer ciertas cosas. Pero luego también vino la otra parte y siento que es como la forma que ha ido evolucionando. ujú. Como uno es el estrés o la ansiedad como en cuanto a yo y cómo estoy viviendo como este punto. Y la otra es como lo que estaba pasando afuera, ¿no? Como de gente que le tenía muchísimo miedo a la pandemia y actualmente, ¿no? Como que incluso de no salir en la calle, desinfectar básicamente todo. Entonces, también en cómo uno lidia con esto, ¿no? Como de, Ujú. porque no sé, actualmente que ya se puede como salir tal vez un poco más, o sea, hay gente que dice como, de, no, eso ya pasó, la pandemia, no sé qué, y de repente, no sé, alguien estornuda y se entra en pánico, ¿no? Como Ujú. enseguida, ¿no? De cómo también nosotros manejamos como todo, como el hecho de que existe ahorita una pandemia mundial en la que está afectando en muchísimas áreas como de la vida de las personas. También sabes con qué tiene mucho que ver, precisamente con lo que te mencionaba anteriormente de la experiencia, porque no sé si a ti te llegó a pasar, lo llegaste a ver, pero había muchas personas que decían, pues yo no creo en el COVID, yo no creo que sea real. Y entonces, pues, ¿qué pasa? No crees y no te proteges, no tomas las medidas adecuadas. De nuevo, la depresión y la ansiedad no existen, ¿no? El COVID no existe. Pero las personas que tienen como justamente estas reacciones que tú dices, ya no voy a salir, ya no voy a tratar con la gente, todo afuera es muerte y destrucción, alguien tose y vámonos, también tiene que ver quizá con que tuvieron experiencias que no fueron del todo agradables, ¿sabes? Experiencias como pérdidas de personas, pérdidas de empleos. Entonces quizá yo conocí a una persona que de repente asumieron políticas muy estrictas en la organización donde estaba,
y le dio COVID. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Por no cuidarte despedido. Pero, ¿cómo? O sea, yo estaba en mi casa todo el tiempo, solo venía aquí al trabajo, tal vez me contagié en el transporte, pues ni modo. Y de repente ya es como muy alarmante y esta persona de repente empieza justamente a tener estas conductas de, ahora voy a limpiar todo, 4 cubrebocas encima, pasamontañas, careta, prácticamente ya no puede respirar, se está sofocando, pero ahí está, ¿no? Precisamente porque, o también, por ejemplo, la pérdida de familiares, personas que decían, yo no creo en el COVID, pero de repente se les muere, fallece uno de sus familiares y te das cuenta de que ahora desinfectan todo, a todos lados cargan sus toallas, sus toallitas con desinfectante, cargan su gel de manos, tienen este spray que son medidas adecuadas, pero te das cuenta que justamente una experiencia es el parteaguas para que ciertas conductas ocurran. Si no había como un antecedente que pudiera, y no había como este pensamiento de si esto, aunque de repente se vuelve exagerado, ¿no? Como si salgo a la calle sin cubrebocas, me va a dar COVID. Si salgo a la calle y no llevo desinfectante, si no me lavo las manos cada 10 segundos, me va a dar COVID. En una situación muy extremista, ¿qué pasa con el COVID? Me muero. O peor aún, porque a veces la mayor preocupación de las personas es el otro, ¿no? Enfermo a mis hijos, enfermo a mi mamá, mi abuela es población de riesgo y muere. Entonces, como el escenario más trágico, ¿cómo lo evito? De nuevo, como con las situaciones que te estaba contando en el podcast anterior, ¿cómo evito este estímulo, esta situación aversiva, negativa para mí? Pues tomo ciertas conductas, ¿no? Que entonces se vuelve cuidarme. Pero hablábamos entonces, ¿en qué punto se vuelve sano, entre comillas, y en qué punto se vuelve ya como una especie de padecimiento, una incapacidad, algo que ya te esté estorbando, por así decirlo, en la vida? Pues tiene que ver, por ejemplo, con estas personas que dices que ya no salen de su casa, ¿no? Porque está bien, bueno, tal vez no sales, quizás sales pocas veces, pero cuando empieza a afectar tus demás áreas, ya no salgo ni siquiera al trabajo, ya no salgo y no mantengo contacto con las personas, ya no salgo y pues incluso he perdido el arreglo, ¿no? El aseo personal. Entonces van afectando situaciones, esferas de la vida que ahora sí se vuelven un problema. Y cuando ya perdiste tu empleo porque no puedes ni siquiera salir, entonces ya es una situación que debe ser atendida. Sí, eso es muy cierto porque... mm, espera. No sé muy bien cómo explicarlo, pero Adelante, como como, puedas. como que siento que en algún punto, como que todos estos problemas, tanto como de pensar en qué estoy haciendo con mi vida, en las situaciones que nos causan estrés, en tal vez como la forma en que nos relacionamos con las demás personas en la pandemia, como que todo eso lo veíamos muy lejos y poco a poco se fue acercando hasta que yo lo punto en donde ya no podía simplemente ignorarlo. Ujú. Porque, no sé, como por ejemplo con la pandemia, ¿no? Como al principio es como, ok, tal vez del otro lado del mundo hay una enfermedad que está, no sé, llegando, no sé qué feo, ¿no? De repente llega a México y es como de, ok, aún no le pasa a nadie, no sé qué. De repente ya es como le pasó a tu primo, a tu tío, ya a la gente que vive aquí en mi casa, ¿no? Entonces ahí es donde Ujú. ya es como que llega un punto en donde ya no puedes como simplemente Ignorarlo, hacerle la vista ignorarlo gorda. y ya tienes que hacer algo, ¿no? Igual pasó lo mismo, y digamos que todo eso pasó al mismo tiempo como con la pandemia, con tus pensamientos, con tus vínculos con personas, etcétera, ¿no? Porque, Ujú. no sé, tal vez durante la pandemia perdiste como contacto con muchas personas, ¿no? Y tal vez en algún punto donde mejoró, pudiste ver a tus amigos, salir a comer, no sé, platicar de lo que había pasado, pero luego pues regresamos o donde volvemos como a estar encerrados tal vez, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no simplemente, o sea, ya también tengo que hacerme responsable como de los vínculos que tengo con mis amigos, como también aprenderme a comunicar a la distancia, ¿no? Saber cómo están las personas que me importan, también saber cómo estoy yo, no sé, ¿no? Como saber también cómo relacionarme ahora de otra forma, tanto conmigo como con la gente que me rodea. Que también eso ahora que lo mencionas, pues es un nuevo reto. La llegada de la pandemia cambia también las maneras de interacción social. Ya no nos saludamos de beso, ahora chocamos los puños, chocamos los Ujú. codos. Y bien dice la psicología que pues a final de cuentas muchas de las conductas son eh, producto de la interacción del organismo con el contexto. Entonces el contexto, el espacio en el que estamos, forma una parte muy importante de cómo nos vamos a conducir, porque quizá ahora que los contextos han cambiado, que las situaciones son diferentes y hay otras fichas en el juego, ahora ya no nos vamos a saludar de eso, ahora vienen los codos, ¿no? Ahora vienen nuevas prácticas como que ya tengo el hábito de que el lugar al que voy, aunque el tapete no tenga sanitizante, igual me tallo los pies, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces se vienen nuevas conductas, se van modificando la forma en que interactuamos, no solo con las personas, con el entorno, y eso es algo bien importante, que es justamente la relación con el otro, porque pues estas habilidades socioafectivas
también se desarrolla, así como pueden desarrollarse, pues también se ejercitan, ¿no? Y el hecho de estar incomunicados, el hecho de no estar frente a frente con las personas, quizá de comunicarnos, pero solamente por texto, de repente ahora llegar a un escenario en el que podemos volvernos a ver la cara es de repente desafiante, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se hacía esto, cómo se interactuaba. Quizá ahora me doy cuenta de que incluso las interacciones me aburrían y no me daba cuenta. Y se vuelve como un nuevo contexto al que de nuevo nos tenemos que enfrentar y tenemos que desarrollar nuevas herramientas para ahora lidiar o tener estar bien parados en estas nuevas situaciones a las que nos enfrentamos, que a final de cuentas, pues, el contexto, la situación mundial, pues ha transformado y de nuevo nos obliga a nosotros a transformarnos y en nuestras conductas, cómo nos comportamos con las personas. Ok, eso sí es muy cierto en cuanto, pues no sé, la forma justamente como de darnos cuenta qué es lo que tal vez nos gustaba, qué es lo que no nos gusta ahora, o como tal vez los nuevos hábitos que hemos adquirido, ¿no? Ujú. Y no sé, o sea, yo insisto que creo que la parte buena como de todo esto es como que pudo traer todos estos temas a la mesa, ¿no? Como poder como hablar de este tema sin que tal vez te dijeran como, sin que hubiera como cierto rechazo, porque digamos que es algo que ya todos vivieron o están viviendo Ujú. y donde pues simplemente pudiéramos como hablar un poco más libremente de este tema, ¿no? Insisto, o sea, hubo mucho espacio tanto en instituciones públicas, en lugares como para todo tipo de personas, ¿no? Como atender Sí, las necesidades que había. Tanto como decías, el duelo a las personas que perdieron seres también. queridos, tanto las personas que perdieron su trabajo o simplemente la gente como que no sabía lidiar como con la situación actual. Y ahora que mencionas también la parte del duelo, muy interesante cómo se vivió porque, de nuevo, vamos como a las formas en las que nos han enseñado que nos comportamos, cómo se viven los duelos y pues de manera, aquí en México, de manera como tradicional, el fallecimiento de una persona pues conlleva ciertos rituales fúnebres, ¿no? Que tienen que ver como con velarlo, con enterrarlo, estar en los rosarios en cierto espacio. ¿Y qué pasa con la pandemia? Que ya no podemos hacer esto, que incluso no hay un cuerpo del cual despedirse, que no hay una forma de elaborar este duelo y entonces hay que retomar hay que elaborar nuevas técnicas, nuevas formas de elaborar los duelos para que también hagan frente ahora sí a esta situación en la que no podemos hacer ABCD porque está condicionada por la situación. Y entonces surgen nuevas formas de enfrentar los duelos, incluso comencé a ver pues rosarios y demás en línea, la gente hallaba formas, empezaban a diseñar estrategias justamente para poder vivir estas situaciones, pero condicionadas por la situación, que también es como una propiedad muy humana y bastante reconocible, que de alguna forma nos damos cuenta de que sí contamos con las herramientas, solamente necesitamos como ese pequeño empujón para hacer una transformación. Sí, eso que mencionas, no sé, como la forma que encuentra la gente de hacerlo, es, no sé, como que me llegó ahorita porque justo es eso, ¿no? Como que, no sé, en todo este tiempo pues obviamente he hecho muchas pérdidas en donde tal vez tú no puedes estar con esa persona, ¿no? Ujú. No sé, que tal vez un amigo muy cercano perdió como familiares como de no sé cómo puedo ayudarlo porque no puedo verlo, no puedo estar ahí No está y ese abrazo, la exacto, calidez. ¿no? ¿Qué puedo hacer entonces? Y es un poco feo porque sientes como tal vez esa impotencia, como de no saber qué hacer, tanto tú como la persona que se viene en el duelo, como yo como una persona que tiene estima hacia esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, al final uno va encontrando como las formas, porque es como volver a encontrar formas o crear nuevas formas como de ir acompañando o ir como llevando esa parte. Entonces, no sé, siento que incluso hasta la actualidad pues se siguen creando nuevas formas, como nuevas cosas que van surgiendo desde como la forma de ser de cada persona, ¿no? Sí, al final de cuentas pues nos viene a transformar esta pandemia y hablamos de salud pública hace rato, pues afortunadamente poquito, ahí vamos, paso a pasito, pero vamos elaborando nuevas políticas públicas también que nos ayuden porque ahora afortunadamente pues ya entró también en reflector la salud psicológica, ¿no? El equilibrio psicológico. Y la gente se está preocupando por ello, de nuevo lo decíamos hace rato, empieza a tener difusión y ya no está como tan estigmatizada, ya se puede hablar con cierta soltura ahora sobre el tema y el hecho de que se hable con soltura también permite ampliar el catálogo y mostrarte hay estos espacios, hay este tipo de terapias, existen estos profesionales, puedes acudir a este lugar, hay líneas abiertas para tal situación y empezamos a desplegar recursos y eso también pues va a impactar en nuestra calidad de vida, el hecho de ya reconocernos vulnerables y saber que necesitamos en ciertos momentos de la vida pues cierta ayuda, que no podemos con todo y que de repente necesitamos cierto acompañamiento, cierta orientación,
el hecho de poder reconocerlo nos permite comenzar ahora sí a intervenir en ello, porque si no hay ese reconocimiento, si no nos damos cuenta de que hay cierta cosa que duele, no nos damos cuenta de que hay cierta actitud, cierta actividad, cierto comportamiento que está afectando a los demás, mientras no sea señalado no está, y no lo voy a tener hasta que pues prácticamente ya truena, ¿no? Entonces el hecho de que tengamos como esta nueva conceptualización de la psicología, del bienestar psicológico y que ya nos estemos dando cuenta, también hemos notado nosotros como psicólogos y psicólogas que ha aumentado la afluencia de gente justamente que busca este tipo de servicios, porque ahora se dan cuenta de que así como la visita al médico, pues también son necesarios este tipo de intervenciones. Que, bueno, que aquí es una parte importante, ¿no? En donde, ok, ya se habló del tema, ya se comienza como a acercar a las personas a este tema, pero ¿qué sigue ahora, no? Digamos que ya tiene la visualización como inicial que necesitaba para empezar como a hablar de eso, Ujú. pero ¿qué sigue ahora, no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para seguir como fomentando todo eso? Pues justamente el hecho de que ya se hable es un paso excelente. Ahora lo que nos falta es justamente información. Información sobre, por ejemplo, lo decíamos hace, no recuerdo si lo habíamos dicho en la sesión pasada o en esta sesión, eh, hablábamos, por ejemplo, de no malbaratar los términos psicológicos, ¿no? De comenzar a reconocer y también identificar que ciertas personas pueden tener ciertas condiciones de vida, vivir con un trastorno bipolar, vivir con depresión, y el hecho de que ya lo estemos reconociendo también permite a las personas que quizá esas personas que lo padecen no están informadas, pero con toda esta nueva difusión, así como ya ves a alguien que está moqueándole la nariz y dices, compa, ve al médico, ya también nos ayuda a reconocer eso. Oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Está todo bien en casa? Entonces ya comenzamos como también a hacernos responsables. Oye, ¿por qué no acudes con un profesional? ¿Por qué no vas con un psicólogo, con una psicóloga? ¿Por qué no te atiendes con alguien que esté capacitado para ayudarte? Te proporciona estos números de atención psicológica de emergencia. Tense que estás pasando una situación difícil. Entonces, como ya nos permitimos hablar de ello, hay personas con más información y de nuevo se vuelve una red. Como me acuerdo mucho de esa película de Cadena de Favores, ¿no? Pues le digo a estas tres personas, y entonces esas tres personas, tal vez dos de ellas le digan a dos personas más, y poco a poco se va haciendo una red que como está más informada, en cuanto más información tenga, decía Cobra Bubbles de Lilo y Stitch, la información es poder, ¿no? Entonces, si sabes sobre los tipos de tratamientos también, porque ahora quiero hacer aquí un paréntesis, hay diferentes corrientes psicológicas y algunas de ellas cuentan con algo que se llama, bueno, son nombradas por la Asociación Psicológica Americana como terapias basadas en evidencia. ¿Qué significa esto? Que este tipo de terapias efectivamente te van a ayudar a cumplir tus objetivos, a resolver cierta situación. Han comprobado de manera pues confiable, válida, de que estas terapias tienen un efecto positivo al momento de intervenir en ciertas problemáticas. Que aquí me gustaría tal vez como poder mencionar algo porque, no sé, estoy seguro que tal vez mucha gente que nos escucha pues tal vez nunca ha vivido esa experiencia de ir a terapia o llevar un Ajá. acompañamiento psicológico, ¿no? Entonces, no sé, tal vez yo sé que en el doctor voy porque me corté algo, ¿no? Y sé que solo tengo que ir limpiando la herida, no sé qué, y periódicamente voy a ir yendo al doctor hasta que en algún punto la herida ya esté bien. ¿Sí? Pero en un proceso psicológico, yo como sé cuando ya estoy bien o como cuando ya tal vez no necesito de ese servicio. Uy, ese es bien, bien chistoso, bien complicado porque se dice mucho en la práctica psicológica, ¿no? Depende. Depende de la escuela, de la corriente terapéutica que se esté aplicando y demás. Pero como te decía, estas terapias basadas en evidencia, el punto fuerte que tienen también es que ya se cuenta con ciertos marcos metodológicos y demás que te ayudan a tener una expectativa de más o menos este tipo de trastorno de ansiedad, no sé, este tipo de situación de que la persona se siente con depresión y demás, más o menos cuánto tiempo puede tardar. Y existen tipos de intervenciones que pueden ser breves, semibreves, normalmente pues las atenciones breves tienen una duración como de 6 8 sesiones, puede que sean semanales, esos son procesos breves, dependiendo también de la gravedad del problema, ¿no? Pero de nuevo, por ejemplo, hay corrientes como el psicoanálisis, que pues un proceso se puede llegar a alargar años. Depende mucho justamente del tipo de intervención que estemos recibiendo. Por eso hay que consultar pues antes las credenciales, preguntar lo que te decía. Una vez que la gente
empieza a ver las cosas, se comienza a cuestionar. Y cuando se cuestiona, pues empieza a recabar información que le es importante para tomar decisiones. Entonces ya va a decir, ok, existen estos tipos de terapia, ok, dura tanto un proceso de este tipo, ok, vamos a trabajar por objetivos o vamos a trabajar de esta manera. Se ocupan estas herramientas. Entonces el psicólogo en realidad no es un mago, sino que es una persona que me ayuda a elaborar como todos estos pensamientos, que me ayuda a darme cuenta de las cosas, que me ayuda a elaborar técnicas, a llevar a cabo técnicas que justamente me van a ayudar pues a superar esta situación, a darme herramientas para lidiar con esta otra experiencia. Entonces ya que nos vamos informando, nos vamos dando cuenta y vamos exigiendo también a la psicología pues que se ponga las pilas, ¿no? Que Ujú. ahora se está volviendo una demanda, entonces si existe esta demanda, pues atiéndela de la manera adecuada justamente para que a las personas se comiencen a dar cuenta de que funciona, de que está basada en metodologías, en posiciones científicas y de que no es de que también es parte de esta salud, de la salud integral de las personas y también que cuenta como una parte importante para la calidad de vida. Algo que también como que, no sé, como que siento que es una línea muy delgada y Ujú. lo que y aquí la importancia, ¿no? Como mantenerse informado y saber que existen muchas terapias, ¿no? Porque tal vez luego la gente piensa que todas son igual o que solo es como sentarte en el sillón y esperar a llevar tus problemas, Sí, que ¿no? tenemos la imagen clásica del diván, ¿no? De Ah, la persona que está acostada. ok, o sea, y está bien, o sea, se entiende porque tal vez, insisto, es algo que no se había hablado y que hasta apenas se está comenzando tal vez como a hablar más del tema. Y es normal que tal vez no sepamos cómo es un proceso, ¿no? Para Ujú, gente que tal vez nunca hemos llevado uno o tal vez nos como que queremos y sí o no, y aún no estamos como del todo seguros. ¿Por qué? Porque puede que tal vez yo entro por un motivo, ¿no? Porque, no sé, sí. terminé con mi novia, ¿no? Pero digamos que Ujú, mientras va durando ese proceso van saliendo más cosas, ¿no? Y que tal vez sean cosas que, no sé, requieran un poco más de tiempo, algo así. Tal vez yo entré por esto y acabé saliendo con otro tema, ¿no? O sea, ¿en ujú. qué momento pues yo como que decido parar o en qué momento el psicólogo me dice como de ya está aquí, creo que ya tienes las herramientas necesarias para que tú sigas por tu cuenta, ¿no? Ujú, pues de nuevo se trabaja con objetivos, al menos en este lado de las terapias de Ujú. la conducta, se trabaja como por objetivos, por situaciones muy claras que se busca que la persona alcance. También estos objetivos no solamente los plantea el psicólogo o la psicóloga, sino que se plantean en conjunto con la persona. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el problema principal? Como dices, pueden salir otros temas que de repente pues están vinculados, pero a través del tratamiento, del entrenamiento en herramientas y demás técnicas, pues van a ayudar a la persona que quizá esta parte estaba muy complicada, pero se ayudó de esto y ya se comenzó a resolver. Eventualmente, pues será menester el psicólogo o la psicóloga, pues a final de cuentas dar un alta. Pero quiero aclarar algo, el alta sí existe en la terapia, no es un proceso para toda la vida. No creas que vas a venir hoy y no te van a soltar en 12 años, ¿no? De que hasta que te mueras. En algunas ocasiones sí, pero ese es otro tipo de corrientes terapéuticas. Pero se trabaja por objetivos, entonces el terapeuta evalúa. Me parece que la sesión pasada hablábamos del ejemplo del perro, ¿no? Ujú. Entonces, quizá el objetivo para ti es ya no tenerle como ese pavor a los perros, poder pasar por esa calle, ¿no? Porque resulta ahora que ahí vivía tu novia en la misma calle del perro y pues estás incapacitado para caminar por ahí, para enfrentarte a ese estímulo. Entonces quizá el Para objetivo. mayor contexto, no olviden escuchar el capítulo anterior. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, el objetivo aquí que planteamos es poder estar frente al estímulo del perro ladrando y que no entre en pánico, que no me dé un ataque. Cuando llegamos a ese punto, entonces el psicólogo te puede decir, adelante, ya tienes el alta, ya puedes hacer frente por tu cuenta a esta situación porque ya cuentas con estas herramientas. Pero sí, sí, mi estimado, sí existe el alta. Ok, aquí también hacemos como el hincapié en la importancia de mantenernos informados para la gente que tal vez tú nunca has tenido un acercamiento a un proceso psicológico y quieres empezar, que sepas que existen muchas formas, digamos que hay como para todo público, para todo tipo de personalidades, en donde es importante que te mantengas informado y encuentres como lo que más te acomode a ti para pues lidiar con la situación que tú quieras tratar, ¿no? Un pequeño comercial, recordamos que tenemos el servicio de orientación psicológica tanto presencial como en línea. Y pues bueno, ya también para ir cerrando como ese tema, Ujú, no sé, como que bueno, ya todos estamos de acuerdo en que a raíz de la pandemia existieron muchas situaciones que a todos nos pasaron o que se vieron de formas completamente diferentes y no sé, como que nos generaron como estrés, ansiedad, etcétera, situaciones difíciles.
¿cuáles son como tal vez herramientas que podemos hacer ahora o que podemos utilizar para como lidiar con las situaciones como que van a seguir como llegando con ese tema? Ok, una técnica muy básica que puedo explicar como ahorita de manera rápida, pues tiene que ver justamente con la respiración. La respiración es una parte muy importante justamente para la oxigenación, para la relajación, para ayudarnos a tener cierta claridad de las cosas. Y hay un tipo de respiración justamente que tiene que ver con la respiración diafragmática. ¿Qué significa esto? Normalmente tú respiras y cuando jalas mucho aire, hinchas los hombros, como que los elevas. Esta respiración diafragmática tiene que ver más con inflar como la panza. Trata de que los hombros no se eleven, para derechito, perdón que ahorita esté medio mal sentado, estaba cómodo, pero por ejemplo esta respiración diafragmática se trata de tomar aire, entonces por ejemplo lo tomamos, lo checamos como lo había mencionado hace rato, no levantamos hombros, los hombros se quedan donde están, la espalda no se tuerce ni nada y solamente se infla la panza, como si se te hiciera la panza chelera, pones tu mano aquí a poquito abajo del abdomen, cerca de la panza, entonces inspiras, te das cuenta de que no se mueven los hombros, solamente se hincha la panza, sostienes ahí unos 3-4 segundos y sueltas. Sueltas de manera lenta, de nuevo unos 3-4 segundos, te desinflas por completo, incluso sientes como la panza empieza a dejar ese hueco y de nuevo respiras, inspiras, perdón, inspiras de nuevo, no se mueven hombros, solamente la panza se hincha, vamos adelante, 1, 2, 3, sostienes, sueltas. Esa respiración diafragmática ayuda bastante. Normalmente son algunos de los ejercicios básicos que nos recomiendan los psicólogos justamente para situaciones de estrés, pero de repente si nos está invadiendo alguna situación. Lo comentábamos en el podcast anterior, también están estas autoinstrucciones, son como notitas que te dejas y te dices qué se debe hacer en una situación. De repente esta autoinstrucción de recuerda respirar, ¿no? Entonces te tomas una pausa. Y ya, haces este tipo de respiración, lo haces alrededor de unas 7-8 veces, este ejercicio de inhalar, sostener, que el ejercicio dure aproximadamente 10 segundos, unas 7 repeticiones, 5 repeticiones y 10 segundos, para que tengas como este tiempo de darle una pausa a la vida, de tomarte un tiempo y justamente un Milky Way, claro, y también nos ayuda como a procesar ciertas situaciones, ciertas emociones que estamos viviendo en el momento, también a identificarlas, pero quizá en otra ocasión podamos hablar de ello. Ok, pues bueno, muchísimas gracias Aldo, una vez más por estar aquí con nosotros en este podcast. Los invitamos como siempre a seguir nuestras redes sociales en donde constantemente compartimos como frases, contenido que tal vez les pueda ayudar también a conocer un poco más de este tema. Les recordamos que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en muchas otras redes, van a estar aquí apareciendo en pantalla para que no se pierdan nunca nuestro contenido y sigan escuchando nuestros podcasts. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.